Bienvenidos a Mentiras que ellas y ellos se creen. Hoy continuamos llevando a la luz de la palabra este tema de hoy que yo sé que nos va a confrontar a muchas, especialmente las mujercitas que ahí somos como Speedy González y todo lo queremos para ayer. Mira la mentira que hoy vamos a estar hablando. Si mi esposo es apático, ¿debo tomar la iniciativa o nada se hará? Ay, bienvenidas, amadas y amados del Señor. Es un privilegio el nuevamente hoy juntos poder llevar estas mentiras que probablemente no hablamos, pero nos pasan por la mente y muchas veces ese pensamiento baja una emoción, esa frustración, la llevamos a una acción y ¿qué creen? Terminamos quitándole lugar a nuestro cónyuge como cabeza y terminamos nosotras haciéndolo de poquito en poquito, de poquito en poquito. Y hoy esta lectura, te cuento que estamos aún leyendo el libro Mentiras que ellas se creen de Nancy DeMoss. Estamos en la página 228. Si tú quieres ahí descargar el libro en forma de PDF o comprarlo de forma física para honrar a la autora, lo encuentras en nuestra página web inspiragt.org. Justamente en la parte principal de nuestra página web hay libros que recomienda Inspira y este es uno de ellos. Ahí al final vamos a estar mandando saluditos y viendo si nos dan ahí tiempito para poder responder preguntas que tengan. Vamos a comenzar aquí la lectura. Esta mentira, ahí te la vuelvo a leer. Si mi esposo es apático, ¿debo tomar la iniciativa o nada se hará? Esta mentira, dice la autora, ocupó el tercer lugar dentro de las mentiras tratadas en este libro entre las mujeres entrevistadas. No conozco muchos temas que generen mayor frustración en las mujeres que el de los hombres pasivos, y entre comillas, hombres pasivos. Y hoy no te voy a preguntar si estás casada con un hombre pasivo porque no venimos a murmurar para no ser juzgadas. Pero sí venimos a ver dónde tú y yo hemos estado pereciendo por falta de sabiduría. Cuando esta mentira llega, a ver, si tu esposo no lo hace, hazlo tú, porque si no, no se va a hacer. Esa es la mentira que hoy vamos a hablar aquí. Dice, como todos los asuntos que hemos visto, este no es un problema nuevo. Si tú creíste que eres la única afortunada en donde si no se hace lo tienes que hacer tú, eso es mentira. No es un asunto nuevo y como sucede con tantos otros, se remonta al huerto del Edén. Mira, nos recordamos de la historia, ahí está Adán y Eva disfrutándose de la presencia del Señor. La única instrucción, pueden comer de todos los árboles menos este. Pero mira aquí cómo lo pone este libro. Este pasaje evoca en mi mente una imagen estremecedora. Ahí estando juntos en el huerto, la serpiente se le acerca, pasa de largo al hombre, frente al hombre, e irrumpe en una conversación con la mujer, en pleno conocimiento de que Dios había puesto bajo la autoridad a su esposo. O sea, la serpiente no tenía que ir con la esposa, tenía que ir con el esposo. Pero mira cómo comienza a minimizar la autoridad. Y esto es algo que vemos hoy en los matrimonios, en donde nosotras mismas estamos minimizando la autoridad de nuestros esposos y luego nos preguntamos por qué estamos en semejante crisis. Pues hoy se acabó el perecer por falta de sabiduría en el nombre de Jesús. Si tu matrimonio fue restaurado, este es un tema importante. Si aún estás creyéndole al Señor, este es un tema sumamente importante. Entonces, seguimos leyendo. Nota la estrategia de Satanás de infringir la estructura de autoridad puesta por Dios al dirigirse a la mujer. Satanás comienza la conversación preguntando: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Observa que la mujer también pasa por alto en ese momento. Ella ignora a su esposo que está junto a su lado. No le dijo a la serpiente: mira, me gustaría presentarte a mi esposo. No se volvió a su esposo para decirle: querido, en tu opinión, ¿qué deberíamos responder? Date cuenta, eso tal vez no lo habíamos visto cuando leímos este pasaje en Génesis. Eva no le pregunta: mira, mi amor, ¿qué opinas? Primero, una serpiente que está hablando, y número dos, que nos está diciendo que comamos de este árbol. Nada, ni siquiera se dirige a su esposo. Probablemente dijo: bueno, tal vez ni iba a tomar una decisión, de una vez la tomo yo. Típicamente lo que sucede en el 2023. Bueno, dice... No le dijo: ¿por qué no le cuentas lo que Dios te dijo? Tampoco le dijo eso a Adán y Eva.
sostuvo toda la conversación con la serpiente como que su esposo no estuviera allí. Además, en el momento de tomar una decisión, ella se hace cargo de todo el asunto. Aquí todavía están hablando de Adán y Eva, de los de Génesis, porque a veces me preguntan, ¿ver qué Eva? La de Génesis. No le pide consejo a su esposo, no pide su dirección ni su opinión, solo hace las cosas. Versículo 6 de Génesis 3, tomó de su fruto y comió. ¿Y qué hace Adán en todo este tiempo? No te preocupes, amada Adamita, también aquí hay una parte del varón, porque ¿qué hizo Adán en todo este tiempo? Hace lo que tantas mujeres les reprochan a su esposo todo el tiempo. Nada, no intervino, no hizo nada. A veces en las conversaciones que teníamos con Daniel en nuestras épocas de incircuncisos era, Daniel me decía, pero si no hice nada. Y digo, sí, Daniel, ese es el problema, que no hiciste nada. Y me decía Daniel, pero hay tantos hombres que gritan, que les pegan a sus esposas y me estás reprochando porque no hago nada. Y yo, Daniel, es que ese es el problema. Pues aquí te voy a compartir lo que nos enseña este libro. Dice aquí, no participa excepto para comer del fruto después del ofrecimiento de su esposa. En un instante los papeles se invierten. Dios creó al hombre primero y le encomendó la responsabilidad de dirigir y alimentar a quienes estaban bajo su cuidado. La mujer creada a partir del hombre fue hecha para recibir, para responder. Vamos a ver, aquí me perdí. Para recibir y para responder a la iniciativa de su esposo. Aún las diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres evidencian esta diferencia fundamental. Ahora bien, ¿quién dirige y quién alimenta en este relato? No es el hombre, sino la mujer. ¿Y quién responde? No la mujer, sino el hombre. Algo está mal en esta escena, dice la autora. Y desde entonces el mismo error ha estado presente en los hijos e hijas de esta primera pareja. Esa inversión de roles se convirtió en la norma para relaciones entre hombres y mujeres. Y fíjate que a esto es lo que se refiere el matriarcado. Cuando una mujer cansada de que su esposo no tome el rol de cabeza de hogar, cuando una esposa está cansada de pedir y pedir y pedir y no se hace nada al respecto y comienza ella a tomar el rol, ella a dirigir el hogar, ella ser la que tiene la última decisión, a esto se le llama un matriarcado. Seguimos leyendo y eso no es bíblico, esto no viene el tú siendo la iniciativa, esto no es siendo tu ayuda idónea, porque claramente cabeza solo puede haber uno aquí en la tierra, sabiendo que Jesucristo es el mayor y la cabeza de nuestros esposos. Desde aquel fatídico día en el Edén, el impulso natural de la mujer ha sido controlar a su esposo, gobernar por encima y actuar en independencia de él. Nuestra tendencia natural, mira aquí, para que hoy podamos ver las áreas que todas nos tenemos que arrepentir. Nuestra tendencia natural es actuar en independencia de él, tomar la iniciativa. Sin embargo, lo irónico es que justo por la manera como fuimos creadas por Dios, anhelamos responder a la iniciativa y ver que los hombres emprendan la acción. Tú sabes, esa frustración, a pesar de que nosotras ahí estamos tomando la iniciativa, se me reventó mi colita, a pesar de que nosotras estamos tomando la iniciativa, esa frustración de decir, Señor, yo como quisiera que este fulanito de tal tomara la iniciativa. Ese es el diseño para el cual Él es el que debe tomar la iniciativa. Entonces, ¿cómo paramos este ciclo destructivo y repetitivo en donde nosotras somos las que estamos tomando ese rol? Aquí nos da un ejemplo puntual o varios ejemplos para ponerlo en contexto. Dice, durante años las mujeres han insistido en decirme, esto lo dice la autora, que la pasividad del esposo de cada una de ellas las forzó a hacer algo. Algunos ejemplos. Mi esposo no piensa salir a trabajar y si yo no saliera a conseguir trabajo, nos moriríamos de hambre. Otro ejemplo. Si dejo que mi esposo dirija los asuntos financieros, nos llevaría a la bancarrota. El último ejemplo que nos da la autora. Nunca va a participar en la vida de los niños.
Si yo no disciplinara y le enseñara lo que es correcto, se echarían a perder. Aquí hay ejemplos de la vida real, de los cuales probablemente tú y yo nos podemos sentir identificadas. Siendo yo misma de un carácter bastante activo, dice la autora, admito que es frustrante ver la aparente pasividad por parte de algunos hombres. He participado en numerosas reuniones durante años en las cuales había hombres cristianos y he tenido que morderme la lengua para no actuar y tomar mando cada vez. No obstante, después de ver a hombres y mujeres interactuar y de evaluar el efecto de mis propias reacciones, solo pienso en nuestra culpa como mujeres al desmotivar y proscribir a los hombres con nuestra prontitud al tomar el mando en vez de esperar en el Señor para motivarlos a actuar. En esta parte yo leyendo así, sí, pues otra vez culpa de las mujeres, otra vez, ¿y los hombres dónde se quedan? Sí, pues todo yo. Pero fíjate que aquí comienzo a leer y comienzo a enfrentarme, porque nos vamos a dar cuenta que siempre terminamos viendo la paja en el ojo ajeno de nuestro prójimo, de nuestro esposo, y no vemos el tronco donde nosotras estamos cometiendo el error que está alimentando esa pasividad. Entonces, a lo mejor tú puedas decir, bueno, entonces no es toda nuestra culpa, es la culpa del quien es pasivo, el guerrero herido, el que no puede tomar decisiones. Pero también hay una parte donde nosotras alimentamos ese comportamiento. Si nosotras podemos dejar de alimentar ese comportamiento, entonces ahora le dejamos la parte imposible al Señor, que es de poder sanar ese corazón que está minimizado. Ese corazón de un guerrero herido que no siente poder tomar su lugar. Si nosotras dejamos de alimentar ese comportamiento, el 50% del problema ha sido ahora eliminado. Aquí te doy la clave. Mira aquí con peritas y manzanas como nos gusta que nos explique. Recuerdo haber escuchado el comentario de un esposo acerca de una experiencia al principio de su matrimonio en la que él guió a su esposa en un tiempo de oración. Mira que aquí está la respuesta al problema. Al terminar la oración, ella criticó su manera de orar. El varón tomó la iniciativa de hacer un discipulado, de hacer una noche de intercesión, y en cuanto él termina de orar, ella lo critica. No resulta sorprendente que años después este esposo dijera, decidí que esta sería la última vez que oraría con ella. No pudo tolerar el rechazo a su masculinidad. Solo algunos años más tarde, mediante la obra de Dios en su corazón, renovó el valor para volver a intentar guiar a su esposa. ¿Cuántas hemos cometido este error? En donde ahí yo he escuchado a varios pastores que hablan que al terminar el sermón son sus esposas las más críticas, en donde, mi amor, ¿te gustó el mensaje? Pudiste haberlo hecho mejor, pudiste contar menos chistes, pudiste enfocarte más en esta escritura. Y ahí de alguna manera vamos destruyendo esa masculinidad. ¿Y sabes por qué? Porque la opinión de cada esposa es de suma importancia para cada esposo, aunque así no te lo digan, aunque así parecieran que son indiferentes. Eres tú la que, por eso dice la Biblia, soy yo la que con nuestras manos o construimos o destruimos nuestro hogar. Para que puedas ver el rol tan importante de ser una ayuda idónea, no de ser una mamá regañona y que por todo critica y que por todo los hacemos a un lado, para nosotras tomar la iniciativa. Esto es bastante confrontador. El hecho es que en la mayoría de los casos, si la mujer toma los asuntos, aquí está la raíz del problema, si la mujer toma los asuntos en sus manos, el hombre va a quedarse allí y va a dejar que lo haga. Elizabeth Rice comentó al respecto, la mayoría de los hombres detestan las escenas. Ahí cuando estamos peleando y haciéndole esa escena de niñas malcriadas, no soportan la confusión y el desorden. Harán lo que sea necesario para vivir en paz en su casa y prefieren dejar que la mujer haga lo que desee en vez de discutir y pelear. Mira, aquí está el problema. Prefieren dejar que la mujer haga lo que desee en vez de discutir y pelear. Aquí hay un hombre que
su deseo de honra, su deseo de poder, su deseo de gloria. Si tú has tomado sanidad de corazón, sabrás que en nuestro corazoncito hay 3 deseos. Y probablemente esos deseos vienen afectados desde niño. Cuando la mamá le decía, ay, quítate, no sabes hacer nada, y la mamá lo hacía. Cuando le pedía que hiciera la cama y porque no quedaba rectecita, a ver, yo lo hago porque no sabes hacerlo. Y ahí va minimizando y minimizando. Y ahora entra en un matrimonio. Y ahí estamos nosotras, minimizando y minimizando, haciendo a un lado y haciéndola nosotras. Dice aquí, yo cometí ese error, mi esposo se fue hace 3 años y será que ella sí va a ser su ayuda idónea. Y no, tesoro, el que lo está llevando al adulterio nunca va a ser una ayuda idónea. Pero hoy el Señor nos está dando aquí para corregir y nunca más perecer por falta de sabiduría. Entonces dice, prefieren dejar que la mujer haga lo que desee en vez de discutir y pelear. Sin embargo, el precio que un hombre paga por esto es su propia masculinidad. Antes de quejarte porque tu esposo no asume la dirección de tu hogar, examina con cuidado tu corazón. ¿En realidad confías en su criterio? ¿Estás dispuesta a apoyarlo en sus decisiones?, pregunta la autora. ¿Estás dispuesta? Si no es así, no te quejes. No te quejes porque él no dirige el hogar. Él no peleará su autoridad en detrimento de su propia paz. Te sigo leyendo. No podemos insistir en hacerlo todo y luego esperar que los hombres sean activos, tomen la iniciativa y asuman su papel de líderes espirituales. Y después nos habla aquí, en ocasiones les he preguntado a las mujeres que se sienten frustradas por la pasividad de su esposo, ¿qué sucedería si dejaras de irrumpir en la situación para manejarla? ¿Piensas que es tu deber trabajar porque tu esposo no busca empleo? Bueno, si comienza a sentir hambre, ahí donde tú no has buscado trabajo y empieza a ver que ya en la refri no hay nada, tal vez así lo consiga. ¿Sientes que debes encargarte de las finanzas porque él es irresponsable con el dinero? Tal vez resulte en bancarrota y tal vez eso sea justo lo que Dios use para llamar su atención y cambiar su carácter. Debes estar dispuesta a dejar que falle. Y mira, esta es la parte más difícil, porque cuando nosotras decimos, Señor, yo permito, le doy espacio de gracia y misericordia para que en medio de él volver a tomar la rienda, en donde va a cometer errores, el poder yo depender de ti. Esto es lo que nos está hablando la autora. Y este es un paso de fe tremendo, en donde vamos a tener que haber ya tenido una relación personal con el Señor, sabiendo que Él es nuestro esposo, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es nuestro protector. Porque de lo contrario, siempre vamos a llegar al rescate con tal de no llegar a ese punto. Y ahí, el orden invertido de lo que es un matrimonio bíblico seguirá siendo una puerta abierta para robar, matar y destruir. Termino leyéndote aquí. Debes estar dispuesta a dejarlo que falle, con la certeza de que en última instancia tu seguridad no depende de él, sino de un Dios soberano que no falla. Debemos aprender a esperar en el Señor, pues a su tiempo y a su manera Él obrará a favor de quienes esperan en Él. Y te comparto la escritura que aquí termina este capítulo. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Salmos 27:14. Yo te quiero compartir, esto es un testimonio personal. Cuando nosotros vivíamos aquí en Estados Unidos con Daniel antes de habernos casado y tener hijos, y algo en mi corazón, yo no sentía paz ni quietud, a pesar de haber nacido aquí en Estados Unidos. En mi corazón siempre estuvo que donde yo sentía que era casa, donde yo sentía que era el lugar donde yo había sido llamada a morar, a vivir, y ahora entiendo, a servir, era Guatemala. Y entonces yo me recuerdo decirle a Daniel, me voy, se me acabó el tiempo en Estados Unidos, ya había terminado la universidad, tenía un buen trabajo, pero había algo en mi corazón que me estaba llamando de vuelta a Guatemala.
Y entonces a base de ayuno y oración, ahí pidiéndole al Padre que interviniera, yo le dije, Señor, trae a Daniel a Guatemala, sé tú convenciéndolo, porque para él esto era aterrador. No sabía español, no tenía trabajo. No, sí, te puedo decir que nunca había salido a otro país que no fuera dentro de Estados Unidos. El viajar a Guatemala fue la primera vez que le pusieron un sello en su pasaporte. Entonces te imaginas cuando el Señor hace el milagro, trae a Daniel a Guatemala, ahí yo comienzo a actuar como mamá. Y era, Daniel no sabe hablar el idioma, yo hablo por él. Daniel, pobrecito, no puede trabajar, nadie lo contrata. Te cuento que allá en Guatemala también, así como aquí en Estados Unidos, piden un permiso para poder trabajar. Y ahí lo único que podía hacer era dar clases de inglés. Y eso no era suficiente para mantener un hogar. Entonces no te preocupes, por mi culpa estás en Guatemala, yo voy a trabajar. Pero ahí de alguna manera, cuando nos echamos algo en nuestros hombros que nunca ha sido diseñado para cargarlo, comienza a traer amargura, comienza a traer frustración y ¿qué crees? Una queja y una contienda impresionante. A pesar de yo haberme echado esa carga, comienzo a reprocharle. Y cuando tú comiences a sentir frustración en tu corazón, pregúntate, Señor, ¿estoy caminando bajo tu diseño o he tomado un rol que a mí no me pertenece? ¿Estoy yo tratando de cambiarlo? ¿Estoy yo tratando de hacerlo a mi manera? Y por eso me siento frustrada. Y es tiempo de soltártelo. Por eso me siento amargada. Aprovecha la crisis para desenmascarar la falsa personalidad. Esto hablamos en sanidad de corazón. Entonces te quiero compartir que después de crisis de separarnos, juntarnos, la última crisis duró 14 meses, pero de 14 años de estar dándole vueltas al desierto, porque ninguno de los dos regresábamos de todo corazón y con toda nuestra mente al Señor. No estábamos urgidos, no estábamos desesperados, de alguna manera había ahí, estábamos más o menos. Y fíjate que este miércoles que recibí mi discipulado, la pregunta era, ¿por qué es que ya no vemos milagros en estos tiempos? Y el motivo es porque no estamos tan desesperados. De alguna manera hemos encontrado en las zonas grises una comodidad peligrosa. Y ahí nos encontrábamos 14 años y preguntando al Señor, ¿por qué no haces nada al respecto? Porque ninguno está tan desesperado como para buscar una situación, una solución distinta. Era separarnos y luego ahí volvernos a juntar, yo rogarle que regresara, él prometiendo que iba a cambiar en sus propias fuerzas si yo cambiaba, y ahí nos volvíamos a frustrar y la contienda venía. ¿Cómo cambiar la situación? Preguntan en el chat. Aquí te comparto. En la última crisis, 14 meses, yo llego a tocar fondo porque esa crisis había sido muy distinta a las anteriores. En esta crisis, Daniel se desaparece durante 6 meses. Yo no sabía si Daniel estaba vivo, si Daniel estaba en Guatemala, si se había regresado a Estados Unidos, si lo habían secuestrado, si lo habían desmembrado. Yo no sabía absolutamente nada de Daniel. Y ahí me recuerdo yo en ese gemir, mis hijos extrañándolo, las deudas encima, todo cuanto yo había creído que podía controlar. Ahora entendía que yo sola era mejor 2 que 1, como dice la palabra del Señor. Y ahí comienzo a buscar hacer algo distinto. En vez de echarle la culpa a mi esposo, a lo mejor tú estás diciendo, sí, mi esposo es pasivo y por esto se destruyó. En vez de ver la paja en el ojo ajeno, dije, Señor, heme aquí. Señor, transfórmame. Si tienes que empezar de nuevo con esta vasija, deshazla y comienza de nuevo. Ahora el enfoque, como ya no sabía que era de Daniel, el enfoque estaba, Señor, yo sé que tienes que trabajar conmigo. Y te cuento, ahí comenzó mi caminar en aprender lo que era el renovar mi mente. Y a esto le llamamos sanidad de corazón. Cuando hablamos de sanidad de corazón, es una renovación de mente a través de la escritura y no de lo que este mundo nos ha moldado. El renovar nuestra mente frente a cuán engañoso es nuestro corazón. A renovar mi mente frente a lo que aprendimos que era el matrimonio y desaprenderlo y volver a la escritura. El dejar de tomar la situación en mis manos y comenzar a quedarme quieta y esperar en el Señor. Antes era llamar a mi esposo y rogarle, pero ahora como no estaba, no podía hacer eso. Y ahí comienza mi caminar en sanidad de corazón, a entender que había un deseo de control desbordado en mi corazón y sí había terminado de destruir la masculinidad de Daniel. Y por ello es que
no se hacía nada al respecto porque yo corría. Se quemaba un foco y no se cambiaba en un día, en 3 horas. Yo ya iba ahí con el foco. Cosas tan pequeñas de las cuales le gritan al esposo, no te necesito. Y entonces la pregunta es, bueno, igual lo vas a hacer, ¿para qué lo hago yo? Y esto siempre me decía mi papá, y saludos a papito Julio, me decía, nena, entre más tú lo haces, y nena y a los 40 años, pero así me dice todavía, si tú lo sigues haciendo, el hombre se queda, en Guatemala se dice aplatanado, o sea, como un plátano así, sentado. ¿Has visto la cáscara del plátano cuando cae después de que te lo comes? Así, sin hacer nada. Y entonces, si el hombre sabe que igual tú lo vas a hacer, para él mejor se queda sentado. Entonces entendí que era un diseño en donde el hombre, con tal de no pelear, con tal de no discutir, permite que la esposa tome las riendas a cambio de renunciar a su masculinidad. En medio de no saber nada de Daniel, de no tener quién me iba a proveer cuando mis hijos necesitaban algo, de no tener aquí en la tierra quién me iba a proveer en medio de una necesidad. Mis papás tan preciosos me prestaban dinero en ese tiempo, me daban dinero, pero yo aprendí ahí que tenía que honrarlos y devolverle ese dinero, y ahí aprendí a confiar en el Señor. Y ahí comienzan a suceder milagros, comienzo a ver el aumento de salario en mi trabajo, comienzo a ver la sanidad milagrosa de mis hijos. Entonces te cuento que el proceso fue de mayor bendición que la restauración. Porque el día que Daniel regresa, y aproximadamente 2 años después, el Señor pone en mi corazón renunciar a mi trabajo de tiempo completo, ese trabajo que era de bendición, que trabajaba medio tiempo desde mi casa. Si ustedes miran los primeros videos en YouTube, ahí estoy, mi escritorio atrás con mi computadora donde yo trabajaba. Ahí yo dije, Señor, yo te conocí en el desierto y hoy le puedo entregar las riendas a mi esposo. Y Señor, yo voy a saber que si nos cortan la luz porque a Daniel se le olvidó pagarlo, porque no tiene costumbre de hacerlo, vamos a comer a vela romántica y tú sigues siendo mi proveedor. De una vez me comencé a preparar. Señor, si de alguna manera empiezan a venir los recibos atrasados y no hay cómo pagarlos, Señor, tú eres mi proveedor. Y yo sé, Señor, que si tú le has de comer a los pajaritos, le has de vestir a los lirios, cuánto más yo que mi vida, Señor, tú la has redimido a través de la sangre de Jesucristo. Y te digo, fue un proceso necesario que comenzó antes de mi restauración matrimonial. Y ahora te cuento, bendito sea mi Padre, los roles se han invertido. Daniel es el cabeza de hogar. Yo ya no le pregunto, ¿ya pagaste la luz? ¿Ya pagaste la casa? Te cuento que de vez en cuando es Daniel, fíjate que es como que desconectaron las cámaras en la casa. Te cuento que ahorita en Guatemala no estamos, pero podemos monitorear nuestra casita. Hay unas camaritas que Daniel encendió y entonces ahí le recuerdo tal vez el internet o la luz. Entonces le digo, fíjate que no puedo ver las cámaras. Ah, sí, justamente hoy me toca apagar el internet o la luz, pero ya no es ¿por qué no pagaste?, sino es a manera de pregunta. O aprovecho cuando estamos estudiando la Biblia, Daniel, fíjate que no entiendo este pasaje. En vez de ir a Google, voy a mi esposo. ¿Y qué crees? Eso lo hace investigar y sentarnos como familia. Ahora ya no es el que quiero comer, es Daniel, ¿qué nos recomiendas? Y más en este país que ya teníamos años de no estar aquí. Y tú sabes, eso de alguna manera va validándolo y le va diciendo, confío en ti. Confío en ti porque el Señor ha confiado en ti en este rol. Y cuando las cosas no suceden a mi manera, cuando hay frustración, yo te cuento la mejor manera de ventilar esa frustración, porque si te la guardas, si te la tragas, comienzas a enfermarte. Comienza tu hígado a molestarte, tu garganta a cerrarse. Fíjate que las enfermedades físicas vienen por el alma. Algo que estamos callando, algo que no hemos perdonado, algo que nos está frustrando y nos hierve el hígado, dicen algunos. Bueno, afectan las emociones, tu hígado, tu páncreas, tus intestinos. Tú sabes, los intestinos es ese temor constante, esa frustración, eso afecta a tu sistema. Entonces, cuando hay algo que, ay, Señor, no estoy de acuerdo, esto me está preocupando, la manera como Daniel lo está viendo, voy a mi lugar secreto. Señor, en el nombre de Jesús te entrego esto. Y te cuento que he cometido errores. Hubo una época donde Daniel estaba trabajando y trabajando porque ahora tenía el peso sobre sus hombros. Ya su esposita y ayuda idónea, no la proveedora, porque ese es uno de los 5 roles que
aprendemos en Inspira YouTube, hay un playlist que se llama Restaurados, y ahí te hablamos los 3 roles de la esposa y los 5 roles del esposo conforme a la Biblia. Ahí, si lo quieres ver, está en la página principal de Inspira YouTube, para que aprendas, porque esto casi no nos lo enseñan en los prematrimoniales. Yo sabía que entre mis roles no era ser proveedora. Yo soy mejoradora, inspiradora y dadora de vida. Eso es lo que el Señor me confió. Daniel es proveedor, protector, maestro, y las otras 2 siempre se me olvidan. Aguardador de la palabra. Y hay una más que siempre se me olvida, pero ahí está el video en YouTube. Y entonces ahí yo me recuerdo que Daniel estaba trabajando y trabajando porque ahora tenía ese peso sobre sus hombros. Entonces yo, Daniel, mira, en la Biblia dice que tenés que descansar por tu propio bien, no por la ley, sino como una bendición. Y mira, reprochando. ¿Y qué creen? Con tal de no estar oyéndome ahí quejarme, más se iba a trabajar, porque ¿quién quiere venir a una casa de una mujer contenciosa? Nadie. Entonces justamente dice que con tal de no escuchar contienda, dejan que la esposa haga lo que sea. Hasta que un día el Señor me dice, tú no has venido a mí, no has venido a hablar conmigo acerca de este asunto. Y ahí me recordé, Señor, perdóname, porque traté en mis fuerzas, traté de yo voltear su corazón. Y eres tú, dice Proverbios 21, el único capaz de voltear su corazón. Ahí en donde no da el gasto, no hace nada, es tu pregunta. Corre al Padre. Elías tenía hambre y ¿sabes? De donde menos esperaba ese alimento, el Señor manda cuervos. Imagínate un cuervo que le llevara carne. Primero se come el cuervo la carne. El Señor tiene maneras sobrenaturales de proveerle a su pueblo cuando en Él ponemos nuestra esperanza. Y te lo digo porque en medio de la pandemia yo había renunciado a mi trabajo, el hotel del cual en teoría nos proveía, porque ahora sé que era el Señor y no el hotel, cerrado. ¿Y qué crees? Fue cuando más rico comimos. El Señor proveyó, movió el corazón de una comunidad como ustedes, generosa para sembrar en este ministerio. ¿Y saben qué? Fue tanta la generosidad que decidimos compartir lo que por gracia habíamos recibido, por gracia dar. Y salimos a dar bolsas en nombre de ustedes de comida. Confía en el Señor, lleva ese asunto a los pies de Él, pero primero pregúntale. Padre, antes de recibir tu bendición, porque yo sé que tú eres mi Padre y el Padre me provee, tú eres mi buen pastor y el buen pastor provee, ¿qué quieres que aprenda de esta situación? Yo te quiero invitar hoy, si tú has sido, como hoy te he escrito que fui yo, esa esposa que todo lo tenía que hacer rápido porque paciencia, cero paciencia, lo quería para ayer y no había modo que ni para mañana estuviera hecho eso, el que hoy podamos pedirle al Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por mi autosuficiencia. Perdóname, Señor, por mi egocentrismo, por mi orgullo. Pensando, Señor, que yo lo hago mejor que Él. Pensando, Señor, que yo estoy más cerca de ti y que Él ni siquiera lee su Biblia y por lo tanto yo tengo que tomar las riendas. Ahí me encontraba yo. Cuando Daniel regresó y decía, ¿y qué me viene a enseñar si yo he estado leyendo mi Biblia todo este tiempo? Y Daniel ni siquiera. Y miren ustedes, cuando el Señor comienza a darle esa sabiduría y Él comienza a predicar. Ustedes han visto la evolución de Daniel en YouTube. Ahí le digo, Señor, perdóname, porque yo juzgo con mi vista, pero tú no te dejas llevar por las apariencias. Tú ves más allá en el corazón. Vamos a orar para darle gracias al Señor por hablarnos hoy. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque hoy has redarguido nuestros corazones. Gracias, Padre, porque hoy podemos rendir este 50% del problema, donde hemos alimentado, donde hemos minimizado a nuestros esposos y alimentado la autosuficiencia en nosotras mismas y minimizado, Señor, que nuestros esposos no son suficientes. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por no esperar en ti. Perdónanos, Señor, por no entregarte estos asuntos y tomarlo en nuestras propias manos, destruyendo más y más nuestro hogar. Te pedimos perdón, Padre, donde no hemos consultado primeramente contigo y segundo con nuestros esposos. Perdónanos, Señor, donde hemos tomado el rol de mamás, queriendo corregirlos, hasta decirles cómo vestirlos, porque sentimos que no agarran la onda. Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Hoy nos confesamos ante ti
reconociendo, Señor, que hemos actuado mal de pensamiento, de sentimiento y de acción. Recibimos tu perdón a través de Jesucristo. Ese arrepentimiento que hoy nos cambia nuestra manera de pensar y nos da un giro de 180 grados para nunca más perecer por falta de sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ver aquí, vamos a mandar esto, es aquí exclusivo de Instagram. Les cuento que estos videitos los subimos a YouTube, entonces esta partecita es solo para los que están aquí en Instagram. Hay saluditos y Pac, saludos desde España, saluditos. Ahí me quedan como 10 minutitos porque les cuento que el mesero hoy se enfermó y me toca ir a ayudar a mi suegrita a servir cena en el restaurante ustedes. Un día voy a transmitir ahí desde el restaurante, ahí que para que miren qué es lo que hacemos. Justo así me pasó, nos dice Adi Guerra Blog, es hasta el día de hoy es desesperante que ellos no tomen su rol. Hoy sabes aquí la clave, orar en el nombre de Jesús que el Señor sane eso y que nosotras nos sigamos alimentando el de minimizarlos tomando nosotras. Saluditos hasta Puerto Rico, Leida GZ. Quiero ser parte del grupo de sanidad, por favor. Te quiero compartir el correo para sanidad, es info, si lo quieres anotar ahí, quienes quieren ahí entrar al taller. Si me dicen, Bev, ¿qué costo tiene? El taller no tiene costo, es lo que tú quieras sembrar desde tu corazoncito alegre, no por necesidad, sino por ahí generosidad como nos enseña el Señor. Info@inspirauniversity info@inspirauniversity.online. Ahí nos pueden escribir si quieren más información de fechas y dónde pueden hacer la siembra. Ustedes deciden cuánto quieren sembrar, no tiene ningún costo. ¿Qué se hace con ese dinero? Les quiero compartir. Bendecimos a familias que apoyan de tiempo completo la universidad para responder sus preguntas, responder correos, ubicarlos en grupos de discipulado y ahí también para atenderles preguntas que tengan de la universidad. Espérense ustedes que esto se está moviendo muy rápido y estoy tratando de ver todas las cositas aquí. Ténganme paciencia. Miren ustedes, hoy hace calor aquí y tengo estos focos. Dice, hoy reconozco que he caído en esta área. ¿Cómo cambiar la situación? Bueno, reconociendo nuestras heridas en nuestro corazón, pidiéndole perdón en arrepentimiento y permitiendo que el Señor haga lo imposible para voltear el corazón de nuestros esposos en el nombre de Jesús. Voy a ir aquí desde el principio, que cuando les mandé el correíto se me movió aquí el chat. Vamos a ver. Hola hermana, quisiera ser parte del grupo. Escríbenos ahí, info@inspirauniversity.online. Ahí mandé el correíto. Ahí te pueden poner si es grupo de discipulado o grupo de apoyo. Ahí te pueden dar más información. Dice, muy cierto, yo hacía eso con mi esposito. Yo cometí ese error. Mi esposo se fue hace 3 años y se ve feliz. ¿Será que ella sí va a ser su ayuda idónea? Ahí te había respondido, pero te vuelvo a repetir. Jamás quien lo está llevando al adulterio va a llevarlo a su propósito. Así que nunca te compares. Perry, vi a mi esposo que ya está casado con la mujer extraña y no puede ni verme y ni saludarme. No entiendo, pero si él es feliz rehaciendo su vida, parece que todo está peor. Bueno, la Biblia dice que el final de la mujer extraña es más amargo que el ajenjo. Y sabes, ahí podemos ver que se cumple la palabra del Señor. El pecado jamás va a traer un gozo duradero, una felicidad. Es a través del engaño, tanto lo que tú estás viendo como lo que él está creyendo. Así que en el nombre de Jesús, que ese velo caiga y pueda regresar a los pies del Señor. ¿Y cuál será la razón que no los deja tomar su autoridad? Fíjate, mi amada Sofía, es que hay varias razones. Con el curso de sanidad de corazón descubrimos que un hombre que está minimizado en su rol como cabeza de hogar tiene que ver con un deseo de poder lastimado, en donde siente que si toma la autoridad va a cometer errores y con tal de no sentir el rechazo, de no sentir la crítica tan dura, que es como cuando cometemos errores y en un ambiente hostil que probablemente viene desde niño, esto afecta más adelante en el matrimonio. Es un hombre que no puede tomar decisiones, es un hombre que probablemente vive de la opinión de sus familiares, es un hombre que probablemente
no puede tomar el control de su hogar porque tiene temor a equivocarse. Entonces ahí vemos que es un tema de corazón. Nosotros le llamamos de corazón porque realmente el corazón en la Biblia representa nuestra alma. En nuestra alma están nuestras emociones. Tú sabes, tenemos espíritu, que es lo nuevo que nos da Jesucristo cuando lo reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador. Está nuestro cuerpo, que es lo que usamos en este mundo temporal, lo que se refiere como carne, donde están nuestros 5 sentidos y de los cuales tenemos que sujetar constantemente. Y luego está nuestra alma. Y nuestra alma es la parte que nos toca a nosotros renovar para que no sea la que nos manipula a pecar. Y cómo renovamos nuestra alma, nuestra manera de pensar, nuestras emociones, leyendo la palabra del Señor. Entonces ahí tenemos que orar: Padre, dale hambre y sed por tu palabra. Señor, dirígelo de vuelta a tu verdad. Padre, que donde esas mentiras que yo hablé sobre su vida, que sus padres, personas en autoridad, en el nombre de Jesús sean canceladas, retrocedan, sean expuestas a la luz y Él pueda ver su verdadera identidad en ti. Y yo te digo que si hay esperanza, el Señor nos ha sanado, nos sigue sanando, y en el nombre de Jesús se lo hizo con nosotros, quienes ni nosotros dábamos un centavo, ni por nosotros mismos, ni por nuestro matrimonio, pero el Señor sí, y en su poder fuimos transformados. Hay esperanza. Y nos ponemos como el peor caso, y que si el Señor lo puede hacer con nosotros, lo puede hacer con ustedes. Es muy fácil decirlo, pero pasarlo es duro. Totalmente de acuerdo contigo. Es tan fácil decir, bueno, ya no hago nada, y que Él mire ahí cómo salimos adelante. Es un paso de fe, tesoro. Y esto es lo mismo como cuando Jesús llama a que camines en el agua. Y tú ahí, Señor, pero me voy a hundir. Bueno, con tu mirada puesta en Él, es posible. Es posible. Y te digo, tu fe después crece al siguiente peldaño. Ahí cuando yo me recuerdo, no era fácil, era: Señor, en el nombre de Jesús, que no nos quedemos sin comer, Padre, te suplico. Pero cuando vimos que mes tras mes el Señor estaba obrando a través de Daniel, mi fe comenzó a cambiar hasta para otros asuntos. Ahí con el Señor todo es posible. Él acaba de perder su negocio por descuidarlo, por estar siempre con la otra mujer, y ella no lo dejó. En el nombre de Jesús, este es el principio de ahí para inquietar su corazoncito y que pueda volver a su primer amor, que es el Señor. Dice, no entiendo ese comentario. Dice fish de ye y está suéter. Ay, no sé qué dice ahí, me lo voy a saltar porque no entiendo ese idioma. Hoy reconozco que he caído en esta área. Ahí hablamos cómo cambiar la situación. Mi esposo está en otra ciudad, ya tiene un mes y escribe poco. En el nombre de Jesús, que esto ha sido así como dice Oseas: y la llevaré al desierto y le hablaré tiernamente y la enamoraré. Bueno, lo ha llevado a una ciudad distinta. En el nombre de Jesús, que ahí pueda valorar lo que tenía en casa. Como el hijo pródigo, ¿te acuerdas? Él se va a despilfarrar a otro lugar y luego, cuando ya no le quedaba nada, ahí regresa y el Padre lo recibe con un gran banquete. Yo fui así, dice ahí. Me sucedió hace meses, encuentro con el Señor cuando todo se parece. Ahí está el Señor. Aleluya, amén. Amén, la honra y gloria sean para mi papá. Hola, Bev, si no proveo en mi hogar, estoy separada. Pero mi esposo no da gasto en nada. ¿Qué hago? Bueno, y esta es una buena pregunta, porque ¿qué pasa cuando estamos separados? Y durante el tiempo que Daniel no estuvo en casa, obviamente, si yo decía, bueno, sé que el Daniel aparezca ahí de la nada y yo dejo de trabajar, hubiera sido algo que no hubiera traído bendición, porque ahí Daniel todavía estaba en su proceso. Ahí donde él estaba no podía haber bendición. Ahí todos los planes que Daniel tenía fracasaban, y en ese tiempo el Padre me proveyó a través de mi trabajo. Así que hay que ser muy prudentes y pedirle dirección al Señor. Cuando Él me llama a renunciar a mi trabajo, fue un sentimiento que comenzó en mi corazón. Yo decía: Señor, yo necesito tu confirmación, que esto no sea producto de mi carne, que esto no sea producto de mi imaginación. Y te digo, fueron contundentes. Habían prédicas que no sabían lo que yo estaba pasando desde esa prédica. Habían mensajes de los cuales de los cuales el Señor ahí me volvía a hablar. Entonces yo te pido que lo hagas en prudencia hasta que el Señor te indique el tiempo donde tú
le entregarás esta responsabilidad a tu esposo. Yo te puedo dar como testimonio propio, mientras Daniel estaba fuera de casa, ahí mi trabajo fue el instrumento que el Señor usó para bendecir a nuestra familia. Tal vez no teníamos una alacena llena como hubiéramos querido, no nos podíamos dar lujos, por ejemplo, un heladito, un par de zapatos nuevos. En esa época no era posible, era pagar la luz o pagar el alquiler. Era así de apretadito el presupuesto. Pero ahí en lo poco fui instruida para poder ser fiel en lo mucho. Así que en el nombre de Jesús hay que seas dirigida. Tal vez ahorita que están separados no es el tiempo para que tú renuncies o que ahí tú le entregues ese cargo, porque si él ha negado a Dios con sus acciones, su entendimiento está entenebrecido. Ahí es donde tenemos que empezar como en intercesión, confiando en el Señor. Padre, tú haces lo imposible. Y yo sigo creyendo que tú tienes el poder de voltear ese corazón. Proverbios 21:1. Esa es la palabra que te quiero compartir. Proverbios 21:1. Anótalo ahí y léelo cuando tengas tiempito. Muy bien, amados del Señor. Me encantó, dice aquí. Les cuento que se nos acabó el tiempo. Me voy a trabajar. Yo le doy gracias al Señor por estos recursos de personas quienes escriben estos libros y son de inspiración, porque ahí nos damos cuenta que no somos los únicos batallando estas mentiras, y cuando las llevamos de vuelta al Padre podemos decir: Señor, gracias por dirigirnos, gracias por instruirnos. Yo te doy gracias a ti por tener un corazón dispuesto y el haberte hoy conectado a poder escuchar lo que juntos aprenderíamos a la luz de este libro, pero sobre todo la escritura que nos habla de confiar y esperar en el Señor. Les mando un fuerte abrazo y si el Señor lo permite, nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones a cada uno.